retinopatía diabética es la complicación más común de la diabetes mellitus y representa la principal causa de ceguera irreversible. Afecta todos estos son datos tomados de la Asociación Americana de Diabetes. Afecta aproximadamente 90 millones de personas en el mundo, de las cuales 21 de ellas, 21 millones, van a llegar a presentar algún grado de edema macular. 17 millones van a presentar aproximadamente de ese número de 90 millones un grado de retinopatía diabética proliferativa. De los pacientes con retinopatía diabética no proliferativas, se considera que aproximadamente el 5% de los portadores de no proliferativa leve, 20% moderada y el 50% de los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa se consideran que van a progresar en un año a un grado de retinopatía diabética proliferativa. La progresión de la retinopatía diabética ha disminuido en las últimas 3 décadas, motivado a mejoras en los dispositivos para el autocontrol, así como nuevas y efectivos medicamentos. Acá podemos mencionar la utilización de nuevas insulinas, de bombas de infusión de insulina que no se utilizaban en años anteriores, así como un control en la hipertensión arterial a través de programas de educación y de screening. Las estrategias actuales para el manejo de la retinopatía diabética, a pesar de que han evolucionado desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista medicamentoso, sigue siendo considerado el gold estándar para el tratamiento de la retinopatía diabética, la fotocoagulación, con sus variables, con su nueva introducción de distintos tipos de láser, como podemos mencionar los láser de multipunto, los láser subumbrales. Sigue siendo la fotocoagulación el tratamiento, a pesar de que es la destrucción del tejido y es la destrucción del órgano, sigue siendo el tratamiento en nuestro medio considerado como gold estándar para el tratamiento de la retinopatía diabética. El control de la hiperglicemia, la hipertensión arterial y la dislipidemia se consideran actualmente todavía como una de las estrategias más importantes para el manejo de los pacientes con diabetes ocular. Como mencioné anteriormente, el tratamiento estándar para la retinopatía diabética proliferativa y el edema macular lo representan el láser, porque evita la progresión y preserva la visión de estos pacientes. La fotocoagulación parretinal, como todos conocemos, consiste en hacer aplicaciones de láser térmico sobre la superficie de la retina. Estas quemaduras destruyen la retina en el lugar en que son aplicadas, creando una cicatriz, disminuyendo de esta manera o mejorando de esta manera el balance oxígeno que está demandando este tejido, y de esta manera bloqueando por esa vía la formación y la hipoxia de estos tejidos y la formación de los factores de crecimiento neovascular. Directamente tratando la retina, fotocoagulando la retina, hacemos que disminuya la producción de factores de crecimiento vascular endotelial con la regresión de las neovascularizaciones existentes y la prevención de su desarrollo futuro de estas neovascularizaciones. Por esto acá vamos a empezar a manejar el concepto de tratamiento temprano, y voy a hablar un poco de lo que para mí representa un cambio de mentalidad en lo que representa el tratamiento en nuestros pacientes, en nuestro medio, que debemos tratar de hacerlo cada día de manera más precoz. Existe un grupo de medicamentos que vienen a revolucionar lo que es el tratamiento farmacológico de la retinopatía diabética, como son los anticuerpos monoclonales inhibidores del factor de crecimiento vascular. El bevacizumab es un fármaco de administración intravítrea, ha sido aprobado para el tratamiento adyuvante y sistémico de algunos carcinomas, como el carcinoma colorectal. En el año 2005 se describe su uso off-label en el tratamiento de la degeneración macular exudativa mediante inyección. El bevacizumab es ampliamente utilizado por su demostrada eficacia, al igual y comparable con el ranibizumab. En un momento cuando se introdujo, se manejaba mucho el concepto de que no era
efectivo. Ya hoy por hoy ya hay estudios que avalan su eficacia. Sigue siendo definitivamente comparable desde el punto de vista negativo, es su seguridad. Por eso es que a la hora de preparar el medicamento, a la hora de inyectar al paciente y perforar el medicamento, es donde sí se puede presentar el problema. Ranibizumab es un fragmento de anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra las isoformas del VEGF-A, aprobado en el 2006 por FDA. Existen ya más que conocidos estudios de seguridad evaluados como el MARINA y el ANCHOR, donde demuestran su eficacia. Por primera vez se empieza a hablar, luego de su uso, de mejoras en la agudeza visual en pacientes con degeneraciones maculares húmedas, porque antes de la utilización del ranibizumab, nosotros utilizábamos, no sé si tú tuviste la oportunidad de utilizar el verteporfin. Con el verteporfin, que es la terapia fotodinámica, realmente los resultados nunca fueron comparables con los resultados que hoy por hoy se pueden conseguir con el ranibizumab. Prácticamente el verteporfin quedó para terapias como las serosas centrales crónicas, recurrentes. El aflibercept, comercialmente conocido como Eylea, es una proteína que va dirigido contra todas las isoformas del VEGF-A, el VEGF-B y contra el factor de crecimiento placentario. Fue aprobado en el 2011 por la FDA para su uso en el tratamiento de la degeneración macular exudativa. Su eficacia y seguridad han sido evaluados en los ensayos VIEW 1 y VIEW 2, que son comparables con los estudios que se han hecho del ranibizumab. La eficacia de los anti-VEGF ya ha sido ampliamente demostrada. ¿Por qué? Porque actúan mejor que el láser para preservar y mejorar la visión en los pacientes con edema macular. Aquí me detengo porque es importante que nosotros individualicemos el paciente que estamos tratando, porque a la hora de tomar una decisión acerca de cumplir un anti-VEGF en un paciente, debemos estar conscientes si el paciente va a poder cumplir o no el tratamiento completo. Nosotros vemos en nuestro medio que la gran mayoría de los pacientes, por lo menos en el medio donde yo trabajo, muchas veces no lo pueden cumplir. Entonces, a veces si usted le va a hacer a un paciente 1, 2 inyecciones, cuando mucho, a veces definitivamente es mejor recurrir a la fotocoagulación. Un tratamiento por lo menos de 3 inyecciones es lo mínimo. Incluso ya hay protocolos que hablan de que debe ser inyectado el paciente durante un año consecutivo, una inyección mensual durante un año, cosa que para nuestros pacientes es bastante cuesta arriba. Entonces la individualización en la toma de la decisión del tratamiento que se va a iniciar en el paciente, así como el tratamiento temprano, para mí vienen a ser prácticamente lo que hoy por hoy cambia comparativamente con lo que nosotros aprendimos en nuestras escuelas de retina, cuando nos daban estrictamente el tratamiento de acuerdo al ETDRS y de acuerdo al EBS, que hablaremos más adelante. Entonces se ha comparado que el tratamiento con Lucentis mejora la agudeza visual versus 46% mejoran versus 18% con el láser. Aquí vemos la diferencia importante. Y 4% de los tratados con Lucentis disminuyen o empeoran su agudeza visual versus 20% de los pacientes con láser. Porque ¿cuál es el problema? El paciente que se le hace fotocoagulación, se le debe informar que va a perder visión periférica. El campo visual va a estar comprometido porque va a perder visión periférica. Y si a eso le sumamos que son pacientes que en su mayoría también están comprometidas su visión central porque tienen un grado de edema macular, entonces definitivamente le estamos empeorando el panorama al paciente, le estamos quitando visión periférica y él ya de por sí tiene su problema de edema macular. El Avastin pues definitivamente representa una opción más accesible en nuestro medio. Como mencioné anteriormente, la eficacia es similar a la del ranibizumab. Con respecto a sus ventajas, efectivamente mejoran la agudeza visual, disminuyen la hemorragia vítrea recurrente, representan una tremenda herramienta de ayuda en el preoperatorio de estos pacientes que vamos a llevar a vitrectomía, porque nos permite, y eso lo vamos a ver más adelante en un video que les traigo, cómo se puede manejar de manera más segura
las membranas, cómo podemos obtener resultados mejores de agudeza visual en pacientes tratados previos a la vitrectomía, pero es fundamental que el paciente estemos prácticamente 100% seguros de que va a ir a la cirugía, porque si no se convierte en otra calamidad. Si usted inyecta a un paciente previo a una cirugía para luego hacer vitrectomía y por X o Y circunstancias el paciente no se puede operar, entonces a la larga terminamos ocasionando más bien un daño, porque podemos generar un desarrollo o una progresión de un desprendimiento de retina traccional en pacientes con retinopatía diabética proliferativas avanzadas. Este es un paciente que fue sometido a 6 inyecciones de Avastin y vemos cómo de manera significativa mejoró los espacios pseudoquísticos que estaban a nivel macular luego de 6 inyecciones. Ya una vez agotado todas las vías de manera de tratar la retina médica, agotamos las inyecciones, agotamos la fotocoagulación, si el paciente sigue evolucionando o nos llega en este estadio ya de una retinopatía diabética proliferativa, entonces voy a pasar a hablar directamente de lo que para mí sí representa realmente un avance bastante significativo en lo que es la cirugía vítrea. Si hay cirugía oftalmológica que en la última década ha tenido muchos avances, en la cirugía de vitreoretina. Cuando nosotros nos entrenamos, que hacíamos vitrectomías con 20G, pues en ese momento hacer una vitrectomía de 1 hora, hora y media era prácticamente como un sueño. El que ya hoy por hoy se maneje cirugías con trocar, cirugías con decalibre pequeño, donde ya prácticamente los instrumentos representan ya no solamente una luz o un vitreófago, sino parte del instrumental que utilizamos, nos damos cuenta cómo ha ido de verdad de manera importante evolucionando la cirugía de retina. Entonces, está indicada en hemorragias vítreas de repetición, en desprendimiento de retina, por supuesto, en edemas maculares traccionales. Los mejores resultados se obtienen si la efectuamos de manera precoz. Esto es muy importante, tomando en cuenta la capacidad y la rapidez en la que un paciente que se le hace una vitrectomía se puede incorporar a sus actividades diarias. Tenemos que tratar en la medida de lo posible, por supuesto, teniendo un paciente con un buen control metabólico, no dudar en hacer una buena vitrectomía, porque a la larga, y eso lo vamos a ver más adelante, representa al paciente un menor costo que esperar a que ese mismo paciente se vaya deteriorando y a la larga termine en un caso más complicado, con desprendimiento de retina, contracción de la retina, con esclerosis de la retina. Estas imágenes, aquí podemos ver cómo hay una vitrectomía de 3 puertos con trocar 23, con trocar 25. En la década del 80, ya acá de manera un poco informativa y de historia de la cirugía de retina, en la década de los 80, el doctor Mackemer en el Hospital Bascom Palmer fue la primera persona que se atrevió a hacer una vitrectomía vía posterior. Nosotros tuvimos la suerte de que uno de sus discípulos fue el doctor Juan Valle. El doctor Juan Valle, en aquellas épocas, cuando nosotros entramos a ese tipo de cirugía, él mencionaba de lo que era la parte rudimentaria con la que se hacían vitrectomías en esa época. Y el ver cómo ha ido evolucionando, pues hoy por hoy podemos encontrar ya incluso calibre 27, donde hay cirugías, hay vitrectomías que se pueden llevar a cabo en 15 minutos, 20 minutos. De verdad que sí es muy importante la utilización del puerto para la luz. También se puede utilizar puertos accesorios para la luz. Estos son los trocar, como les mencioné, de 23, de 25. Se pueden hacer cirugías combinadas, facovitrectomías en pacientes con mínimo trauma del segmento anterior. Y aquí también hago una detención sobre lo importante que representa en estos pacientes que se le va a hacer facovitrectomía. Se debe hacer una facovitrectomía con el cirujano que hace la faco debe ser un cirujano experimentado. Está ya más que demostrado que cuando hay una ruptura de la cápsula posterior,
la cantidad de factores de crecimiento neovascular que pasan al segmento anterior van a hacer que sean pacientes que a la larga desarrollen con mayor facilidad glaucomas neovasculares. En este caso que les traigo el día de hoy es un paciente al cual le efectué una vitrectomía de 3 puertos con un calibre 23. Vemos que es un paciente con una retina bastante isquémica, donde se ven vasos esclerosados, donde tiene una fotocoagulación generosa previa y donde vemos acá en la parte central este penacho de crecimiento fibrovascular extenso que está sobre el disco. Y fíjense cómo con el mismo vitreófago, que también ha evolucionado en el tiempo, vemos que la boca del vitreófago es bastante distal y me permite de esa manera manipular la membrana. Ese es un paciente que se inyectó previamente con bevacizumab y se pueden dar cuenta cómo de manera segura puedo hacer un pelaje de ese bloque de fibrosis preretinal. Entonces, estas son las bondades que permite la utilización previa a la cirugía de los antiangiogénicos. En conclusión, y creo que para mí es lo más importante que tenemos que tratar de transmitir no solamente a nuestros pacientes, sino a los miembros del equipo de salud e incluso a nuestros colegas oftalmólogos, estas son estadísticas y datos tomados de la Asociación Americana de Diabetes. La retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera irreversible en el mundo. Es la primera en personas en edad productiva, entre 16 y 64 años, en países en vías de desarrollo. Representa el 5% de los 37 millones de ciegos del mundo. Pero la buena noticia en medio de tantas cifras alarmantes, el 80% puede ser prevenible en casos donde hacemos una temprana detección. 10% de los pacientes con diabetes tienen una limitación visual y 2% llegan a una ceguera. La prevalencia de la diabetes está aumentando debido a la mayor sobrevida de los pacientes, está aumentando debido a lo que representa la cantidad de medicamentos que hoy por hoy están haciendo que la sobrevida de estos pacientes sea mayor. Es importante que entendamos que el manejo de estos pacientes debe ser un manejo multidisciplinario. Yo veo con preocupación que muchos de los pacientes que acuden a las dos fundaciones donde yo trabajo son pacientes que ya tienen 15 y 20 años siendo manejados por un médico general o por un médico internista, que en ningún momento se tomó la molestia de mandar a un paciente a que lo vea el oftalmólogo. Es el paciente quien le tiene que decir que está viendo mal, que está viendo borroso, para enviarlo. Entonces hay un concepto errado de la pertenencia del paciente, y es allí donde yo creo que tenemos que intervenir como órgano colegiado en ir a la fuente e ir a los sitios donde tengamos que ir para tratar de estimular y de dejar esa semilla en todos los que pertenecemos al equipo de salud, que debemos involucrar en este equipo personal de enfermería, nutrición, deportólogos, todo lo que es la parte de cambio de estilo de vida, educación en diabetes, cosa que tampoco se fomenta. Vemos que en ninguna campaña de publicidad en medios públicos o privados se habla del problema, y cuando analizamos las estadísticas nos damos cuenta y tenemos que entender lo que es una pandemia. La parte de oftalmología, muchos de los oftalmólogos no hacen un fondo de ojo. Entonces, ¿qué podemos pedirle a los demás médicos que se involucren en este tipo de problemas cuando muchos oftalmólogos no hacen el fondo de ojo? Cuidado de los pies, medicina interna, odontología, y algo para mí sumamente importante, el manejo de salud mental, porque muchos de estos pacientes son pacientes que ya están en el olvido, que ya están solos, que la misma enfermedad se los ha tragado desde el punto de vista económico, y hay que prestarle apoyo. Estrategias de trabajo en diabetes, hay muchas. Traigo el día de hoy esta que siempre me ha parecido bastante interesante y que todavía se mantiene activa, donde las cifras que ellos han
pues presentado siempre para mí han sido muy llamativas y los he seguido desde siempre. En números, ellos hablan de la magnitud del problema. La diabetes afecta del 7 al 10% de la población mayor de 20 años, porque definitivamente en edades más tempranas todavía no ha habido un daño que represente una retinopatía diabética. La retinopatía diabética afecta el 20 al 30% de los diabéticos. El 5% de los diabéticos tienen riesgo de ceguera. Cuando relacionamos el costo de la diabetes con no hacer nada, con los pacientes diabéticos, consideramos que es aproximadamente 50 veces más caro tratar a un paciente con retinopatía diabética que evitar el daño. Y es 20 veces más económico tratarlos de forma temprana que de forma tardía. Y ahí es donde yo voy cuando nosotros tenemos nuestros pacientes con una retinopatía diabética no proliferativa moderada, un paciente de escasos recursos económicos, con un nivel cultural bajo. Yo particularmente he tratado en la medida de lo posible de que ese tipo de pacientes ya de manera temprana hay que hacer el tratamiento con láser y no seguir a la espera de que el paciente siga avanzando. Entonces ir borrando un poco el concepto de que es el paciente con no proliferativa severa el que le vamos a dar tratamiento con panfoto. Tampoco le vamos a hacer una panfoto a un paciente con unos microaneurismas aislados, pero es lo que yo trato de, con esta charla, tratar de motivar a los que hacemos la parte de retina y a los que de alguna u otra manera se interesen en la parte de retina, porque como sabemos esto es una pandemia y tenemos que capacitar a muchas de las personas que trabajan en salud, por lo menos en la República Dominicana hace muchas fotocoagulaciones médicos que no son retinólogos, porque si vamos a ver a la larga, el médico retinólogo está preparado para hacer la parte de cirugía, pero la parte de atención, yo por lo menos veo con preocupación en las fundaciones, como, y le comentaba a la doctora Berta, como de provincias como Manabí, como de provincias como del Oro, oye, llega cualquier cantidad de pacientes totalmente deteriorados, con una retina muy dañadas, y no tienen a quién le pueda hacer un tratamiento temprano, un tratamiento, una buena panfoto, y cuando llegan a la larga ya a nuestros sitios de trabajo, oye, ya honestamente muchos ya no se les puede hacer nada. Muchas gracias por la atención.